Activision está dando una mítica limitada por hacer prácticamente nada. Así es amigos, el evento de predicción ya comenzó y podemos ganar varias recompensas. A mucha gente se le está complicando conseguir la skin de Kuji y la katana porque hay mucho campero. Hoy te traigo 3 trucos para salir con vida del lugar y evitar los enfrentamientos. Con este método podrás conseguir muchos fragmentos y escapar rápidamente sin pelear. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de algunas migajas por parte de Activision, pero también de unos métodos muy buenos para conseguir la skin de Kuji mucho más veloz y de forma segura. Antes me gustaría agradecer a Guisante Cambiante por hacerse miembro del canal, a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y también que actives las notificaciones. Si nos vamos a la sección de ofertas, veremos que hay una que se llama evento de votaciones y al entrar tenemos un enfrentamiento de armas míticas. Prácticamente tenemos que votar por la que queremos que llegue y solamente por hacerlo conseguiremos algunas recompensas. Entre las recompensas tenemos la BP50 épica en cajas y también nos darán la skin mítica ganadora por 3 días, además de una caja de fragmentos míticos. Así es amigos, solamente por votar conseguiremos una skin gratis entre comillas por tiempo limitado para usarlo. Independientemente de las recompensas, se me hizo llamativo este sistema porque podemos ver cuál mítica prefiere la gente. Voy a hacer mi predicción, la 117 le gana a la K47, pero la Kilo le gana a la CX9. Por el otro lado, creo que el DLQ33 le gana a la OTEN y la Tipo 19 le gana a la CX9. En la siguiente ronda, la 117 vuelve a ganar y también vuelve a ganar el DLQ33. Y por último, la ganadora para mí es la 117. Escribe en los comentarios cuál crees que va a ganar, pero ahora pasemos con la skin gratis del Kuji. Una de las mejores recompensas que han dado los Activision sin duda son las recompensas del DMZ, ya que parecen prácticamente legendarias, sobre todo el personaje. En el video anterior les dije que tenemos que conseguir fragmentos para reclamar ese personaje, pero obviamente para conseguir los fragmentos debíamos derrotar al jefe. Si no viste el video ve a verlo porque derrotarlo es muy sencillo, pero el problema fue que mucha gente estuvo comentando que derrotarlo ya pueden, ahora no pueden escapar. Y es que al recoger su caja te marcas en el mapa y todo el mundo te viene a reventar y sobre todo hay mucho campero, pero tranquilo, te traigo 3 métodos para que escapes de forma segura. El primer método es que una vez que llegues al barco Kurohana no vayas directamente por el jefe, claro que no, dirígete a la parte del mapa donde veas un ordenador de color azul. Ese ordenador iniciará una cuenta regresiva y cuando esa cuenta llegue a 0 aparecerá una extracción en la parte trasera del barco y podrás irte con éxito. Como dije, esto lo debes hacer antes de matar al jefe, primero que nada porque si lo haces después tardarás más tiempo y segundo porque tu ubicación estará marcada y te podrán venir a reventar. Sin embargo, aunque esto te asegura una victoria del 50%, se puede aumentar a 75% con un solo ítem y te voy a mostrar cuál es para que también lo puedas usar. La clase del médico es la más rota porque tiene humo y para lootear siempre se tira, pero habrá veces que simplemente no vas a poder y llegará un enemigo y te va a reventar cuando estés looteando. Con el humo cubriéndote será difícil que te remate porque te vas a mover, pero si no llega un compañero a reanimarte, claramente ya valió Mauser, no vas a ganar esa partida ni de coña. Para tener una segunda oportunidad en la partida nos vamos directamente al mercado negro y luego tienda Kurohana y posterior bajamos a donde dice consumibles y objetos especiales. Compramos el kit de auto reanimación y luego lo equipamos en el armero. De esta manera si nos eliminan no pasa nada, como está el humo podremos fácilmente curarnos y seguir corriendo como si nada, es decir, escapar. Esconderte con el botín principal suele ser un poco difícil, pero obviamente se puede, de hecho es lo ideal para salir corriendo cuando lo tengas, pero a veces no estamos en el barco. Aunque no tengas botín principal, si llevas un botín grandísimo, tenemos que escapar porque si no vamos a perderlo todo y una buena manera de hacerlo es yéndote a la tienda y comprar este ítem. El ítem se llama máscara de gas y está en el mismo apartado que el kit de auto reanimación y por favor inviértele porque de verdad esto te va a salvar. De igual manera debes equipártelo, pero debes tomar en cuenta que una vez acabe la partida no se va a extraer, es decir, lo vas a perder para siempre. En el mapa verás una zona morada que se puede expandir y entrar a esa zona es claramente muerte segura porque te quita un montón de vida, pero con ese casquito o mejor dicho con esta máscara de gas en tu armero no pasará nada. Con este ítem podremos meternos a la zona de radiación sin ningún tipo de problemas. Aquí puedes ver cómo me meto, se pone la máscara y no me baja ni un punto de vida. Esto es para cuando los enemigos nos vengan siguiendo pero no traigan algo básico como esta máscara. Con el botín de Kuji puede ayudar a que tomes un atajo y llegues más rápido a la zona de escape y cuando no lleves el botín de Kuji
pero lleves buen botín y te van siguiendo, puede ayudar a que te escondas. De cualquier manera, llevarlo te aumenta la posibilidad de un escape exitoso. En algún momento se nos acabará el dinero y para jugar normal perderás mucho tiempo, dale donde dice equipamiento rápido. Luego hay dos apartados, dale en el segundo, el de cupones. Tenemos tres tipos de cupones, el normal, el épico y legendario. Yo por ejemplo acabo de comprar un equipamiento de categoría épica porque es el que pide DMZ y para conseguir los cupones nos vamos de misiones semanales. Las misiones son súper sencillas como recolectar botines de leyenda y demás, no debería haber ningún tipo de problema. La verdad es que esto me ha ayudado un montón porque sí, a veces simplemente no es tu día y te empareja con gente que no hace nada o simplemente se desconecta. Con cada partida que vas jugando, la durabilidad de tu equipamiento va disminuyendo. Esto aplica para tu chaleco, para tu arma, etc. Y efectivamente se pueden reparar. Para ello nos vamos a la sección de almacén, seleccionamos el arma que queremos reparar, por ejemplo la Kilo, que tiene solamente el 50% y como ves tiene un precio. El precio varía según la categoría, pero también según la durabilidad. Por ejemplo, algo de 25% en durabilidad costará mucho más que reparar algo que tiene el 75%. Creo que más o menos me entiendes. Los mapas están repletos de secretos que si no eres observador seguramente no te darás cuenta. Por ejemplo, aquí encontramos una serpiente dorada. Cerca del barco Kurohana encontraremos esta zona un poco muerta y en esa zona veremos un árbol que brilla un poco raro. Sí amigos, este árbol tiene un agujero en la parte del medio. Si nos asomamos discretamente veremos que en su interior podemos observar una serpiente. Sí amigos, cuando lo derrotemos podemos recoger su loot. Normalmente da buen loot, no sé por qué justamente ahora que me pongo a grabar no me da absolutamente nada, prácticamente pura porquería, pero bueno, como este hay un montón de secretos más. En algunas partes del mapa verás apartados que dicen meditar. Esto me recuerda un montón al mapa de Cry, ya que en el mapa de Cry hay un apartado que se puede regalar flores o hacer una reverencia, algo por el estilo. Nada más no te pongas a meditar en pleno combate porque evidentemente te pueden reventar de un balazo y mandarte para lobby, porque como estuve viendo no se puede cancelar. El modo realmente esconde muchos misterios, me gustaría abarcarlos absolutamente todos, pero claramente dependerá de ustedes si les gusta, así que si les gusta apoyen este video para saber. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de este video. También quiero que comentes cuál es tu máximo de extracción que has logrado extraer con éxito en cuanto a dinero. La mía solamente 2 millones por andar buscando la caja del DMZ. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.